Profesores, bienvenidos a esta videoconferencia del ciclo Repensar las matemáticas en el nivel medio superior. En esta ocasión el tema es visualización y pensamiento matemático, el caso de las funciones algebraicas. Soy el profesor José Luis Torres Guerrero del CECIT Cuauhtémoc y a nombre de la Academia Institucional de Matemáticas agradezco su interés y participación. Antes de comenzar, quiero invitarles a que visiten el sitio de la Academia. La dirección es www.comunidades.ipn.mx/AIM. Ahí encontrarán el menú de este ciclo de videoconferencias, avisos y algunas otras cosas más. Ya se acerca el periodo de cursos intersemestrales y en la Academia estamos organizando las actividades que vamos a llevar a cabo. Nos interesaría que ustedes, a través del portal, nos manifiesten sus inquietudes, sus intereses y que nos ayuden a delinear las mejores actividades que podamos tener para este periodo. Así pues, los invito a que recorran el sitio y nos hagan llegar sus comentarios. Bien, en esta ocasión nos acompañan las maestras en ciencia Gisela Montiel Espinosa y Margarita Quiroz Bravo. La maestra Gisela Montiel Espinosa hizo sus estudios de licenciatura en la UNAM, la maestría en ciencias en el Departamento de Matemática Educativa del CINVESTAB y cursa sus estudios de doctorado en CICATA, esto es, el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada. Durante 2 años coordinó el programa Casio Académico México, lo cual le permitió participar en distintos programas de formación docente en el país. Cuenta con publicaciones de investigación y difusión, entre ellas el libro Funciones y Visualización y Pensamiento Matemático, del cual es coautora. Sus líneas de trabajo son Educación a distancia, Innovaciones tecnológicas para la enseñanza de las matemáticas y la construcción social del conocimiento matemático. Pertenece al Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el CLAME, y es investigadora residente del programa de maestría en Ciencias en Matemática Educativa en línea en CICATA. Por su parte, la maestra Margarita Quiroz Bravo hizo sus estudios de licenciatura en la Escuela Superior de Física y Matemáticas, su maestría en Ciencias en el Departamento de Matemática Educativa de CINVESTAB y se encuentra cursando el doctorado en CICATA. Su trabajo de tesis de maestría se titula Instalación en un lenguaje gráfico en estudiantes que inician estudios universitarios, un enfoque alternativo para la reconstrucción del discurso matemático escolar del precálculo. Se ha desempeñado como docente en los niveles medio superior y superior. Es profesora de matemáticas en el CECIT Miguel Otón de Mendizábal y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Trabajó en el área físico-matemáticas en la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial en la SEP, específicamente en programas de actualización de profesores. Maestras, gracias por aceptar participar con nosotros. Gracias a ti por invitarnos, José Luis. Bien. Profesores, la dinámica de esta videoconferencia es la siguiente. Nuestras invitadas nos comentarán sobre el tema en los próximos minutos. Luego se tendrá la oportunidad de leer sus preguntas e incluso quienes sigan la transmisión por videoconferencia podrán plantearlas directamente. Por teleconferencia o vía internet, la extensión a la cual pueden llamar es 51454 o a través del portal de la Academia Institucional de Matemáticas. Les pido que mientras sigan la transmisión anoten sus preguntas. Y sin más, empecemos. Visualización. Si consultamos el diccionario encontramos que es la acción y efecto de imaginar con rasgos visibles algo que no se ve. En matemáticas hay mucho por imaginar y si se trata de ver algo, lo inmediato son gráficas de funciones y figuras geométricas. Pero bueno, esto es lo que aparece en un diccionario no especializado. Gisela, ¿qué nos podrías comentar acerca de la visualización en el salón de clases? Bueno, hay una parte muy
digamos que puede dar un poco la idea sobre la definición que nos diste. Pero sin embargo, cuando vamos hacia el salón de clases, pues encontramos características muy peculiares. Para hablar un poquito de esta idea de visualización que hemos trabajado en un grupo de investigación, me voy a apoyar de algunas imágenes y diapositivas para ejemplificar y que sea esto un poco más claro. Por ejemplo, si vemos la imagen que hay en la pantalla, para nosotros que no compartimos un lenguaje y conceptos propios de la medicina, pues vamos a ver en ese ultrasonido únicamente manchas blancas, grises, negras, algunas formas, pero que no van a tener sentido para nosotros. Sin embargo, un médico al observarla pues va a poder ver, por ejemplo, el tamaño de la cabeza del feto y entonces el tiempo en meses o semanas que tiene el feto, va a poder ver ahí asuntos sobre el líquido amniótico, sobre los huesos, definir si es niño o niña, etc. Es decir, quienes comparten del conocimiento de medicina pues podrán tener una lectura de ello. En ese sentido nosotros vemos una imagen, mientras que ellos visualizan ahí muchísimas otras cosas, todas estas cosas y características que acabo de mencionar. ¿Qué sería en la clase de matemáticas que nosotros propiamente estamos trabajando, lo que es visualización en la clase? Bien, de algunas décadas a la fecha se ha venido trabajando fuertemente en este paradigma de visualización y mucho ha tenido que ver el potencial que arroja la tecnología para explorar nuevos contextos de la matemática escolar. Y las principales aportaciones vienen de corrientes cognitivas que nos hablan del uso de objetos matemáticos, las representaciones, el vínculo y tránsito entre las representaciones, codificación y decodificación de información visual y no visual, anticipación de formas gráficas y analíticas. Y nosotros incorporamos a todo este trabajo cognitivo pues este asunto de la construcción propiamente de las nociones a través de argumentos y explicaciones. Estos argumentos y explicaciones, por supuesto, se deben dar a través del lenguaje, la palabra escrita, los gestos e incluso los movimientos en situación de interacción de los estudiantes con sus profesores y con el contenido matemático muy específico. Yo traigo un ejemplo de lo que sería el desarrollo del visual de una noción. Gisela, permíteme entonces, antes de que nos presentes el ejemplo, preguntarle a Margarita acerca de esto de trabajar sobre la visualización, tu experiencia. ¿Qué tan necesario o indispensable podría ser utilizar una computadora o calculadora para esto? Bueno, en el caso concreto, la experiencia que nosotros tuvimos hace aproximadamente 15 años, pues para empezar no teníamos el apoyo tecnológico con el que ahora se cuenta. Entonces la experiencia era para los chicos con lápiz y papel y para los profesores pues pizarrón y gis. Tuve la oportunidad de hacer un seguimiento, o sea, una investigación de campo en donde la idea era pues instalar en los alumnos un lenguaje gráfico y a partir de ese lenguaje gráfico pues ya poder resolver otro tipo de situaciones, concretamente desigualdades de alta dificultad. Ese curso es un curso inicial a nivel superior, propedéutico, y el objetivo de ese curso era lograr la homogeneidad de conocimientos básicos que muchos de los alumnos al ingresar a nivel superior no cuentan con ellos. La primera parte, para lo que sería la introducción o el llegar a construir el concepto de función, nos basamos en visualizaciones e ir incorporando las convenciones, las notaciones de lo que es una función, a partir de las situaciones gráficas, establecer formalmente pues alguna de sus propiedades de una función que nos permiten pues estudiar todas las generalidades, como su dominio, rango, si la función es creciente, decreciente, la paridad o imparidad,
si la función es positiva, negativa, inyectiva, biyectiva, suprayectiva. Desde un punto de vista gráfico, pasamos a lo que son las definiciones, porque yo creo que lo importante de una visualización es ir incorporando todas esas convenciones, notaciones, e ir construyendo poco a poco hasta la formalización y llegar a definir esas propiedades, ¿no?, de lo que sería una función. Y bueno, brevemente, ¿qué fue lo que ocurrió? Diste este curso en el marco de tu trabajo de tesis, pero hay una institución donde lo hiciste. ¿Cuáles fueron los resultados que se tuvieron y las consecuencias? Bueno, en 4 semanas aproximadamente, lo que se hace es instalar ese lenguaje gráfico y después hacer un seguimiento, o sea, fue una investigación con el mismo grupo, e ir haciendo muy de cerca el desempeño, ir viendo el desempeño de estos chicos. Y bueno, uno de los problemas que se querían atacar es que estos jóvenes en ese entonces eran propedéutico y ellos, la gran mayoría de ellos se encausan en carreras económico-administrativa, concretamente todos llevan economía, y uno de los lenguajes son las gráficas. El economista habla a través de gráficos, que esa era una de las dificultades con las que se contaba cuando ellos tenían ya sus asignaturas específicas, ¿no?, que tenían algunas deficiencias en cuanto a su interpretación gráfica. Los jóvenes tenían dificultades para interpretar las gráficas y para extraer de esas gráficas la información que en sus materias específicas en economía requerían. Entonces la experiencia pues muestra que en efecto los jóvenes pues en un alto porcentaje se logra instalar ese lenguaje gráfico y se obtienen buenos resultados. Como siempre pues hay algunos grupos de alumnos que se nos quedaron atrás, pero digamos que en términos generales la experiencia fue rica. Muy rica, muy bien. Bueno, Gisela, pues si nos quieres mostrar el ejemplo de Lines ya utilizando los recursos de los que disponemos actualmente. Sí, bueno, la idea es, les voy a contar cómo está pensada la situación, cómo es que va desarrollándose. Es un poco, digamos, la vamos a pasar un poco rápido, pero cabe señalar que el ejercicio completo pues está documentado en un artículo que se puso en la página para disposición de todos los profesores. La idea básicamente de un proceso de visualización para este ejemplo concreto es el de construir el polinomio de interpolación de Lagrange. Este polinomio de interpolación de Lagrange, por supuesto, es un contenido matemático que se ve a nivel superior, pero que en los primeros casos bien pueden entrar en un nivel medio superior en esta parte previa al cálculo, o lo que se le denomina precálculo, pues porque es una exploración sobre básicamente las funciones algebraicas. La idea de la actividad es construir un universo de formas gráficas relacionadas con la función algebraica. La idea es, como mostramos en la diapositiva, partir de una función primitiva. Y le llamamos primitiva porque de ella van a surgir, digamos, todo el universo de formas gráficas. Y la idea es hacer un análisis de las características principales de esta función. Es decir, que a cada valor de x le corresponde el mismo en y, que tiene un punto muy particular donde cruza el eje de las x y donde ocurre un cambio de signo en esa función, y denominar a esa función como y igual a x. Esta exploración inicial que se hace de las características de la función es muy importante porque vamos a ver cómo cambia siguiendo la construcción en las distintas funciones que se llevan a cabo. Por ejemplo, poner como primer problema que el punto donde se cruza el eje de las x ya no sea 0, 0, sino 4, 0, de tal forma que lo que se busque sea manipular la gráfica de la función y desplazarla de la y igual a x que tenía a una nueva que ahora pase por 4,0. Pero saber cuál es esa que ahora pasa por 4,0, pues es también saber qué es lo que le pasa a esa y igual a x. Y para ello pues podemos hacer uso de herramientas
tecnológicas o podemos hacer uso de exploración de distintas gráficas a lápiz y papel, en donde a esa primitiva y igual a x le vamos a sumar una constante, que en este caso denominamos como b, y por ejemplo en el caso de la herramienta tecnológica, pues nos permite ver ahora cómo cada vez que cambie ese valor de b, pues va a ir moviéndose o va a ir desplazándose de tal forma que la recta ahora cruza por distintos puntos sobre el eje de las x. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esos movimientos, pues vamos a ver que esa recta que ahora pasa por 4,0 puede ser y igual a x menos 4. Sin embargo, una forma de hacer una exploración sobre este universo de formas gráficas es mostrar que por ese punto pudieran pasar una infinidad de rectas que en efecto tienen en común que todas pasan por 4,0, pero todas tienen una diferencia muy clara. Cuando nosotros al principio hablamos del desarrollo del lenguaje, de explicaciones, de gestos, de movimientos, nos referíamos a las explicaciones que pudiera tener el estudiante para explicar esto que vemos en pantalla. Por ejemplo, en lugar de hablar de una pendiente, que es el concepto que manejamos, el estudiante bien pudiera hablar de las inclinaciones, aunque no fuera muy claro para él cómo interpretar una inclinación o cómo diferenciar una inclinación de la otra. Para ello, pues vamos a hacernos la pregunta que sigue. Si nosotros pedimos que pase por un punto distinto de 0, 0 en el eje de las x, ya vimos que sumando una constante podemos desplazarla de tal forma que toque al nuevo punto que se pide. Sin embargo, si pedimos otro punto pero fuera del eje de las x, lo que tendríamos que hacer es girar, y voy a hablar en estos términos como lo que decía del lenguaje propio, girar la recta de tal forma que ahora logre pasar por el segundo punto fuera del eje x que hemos señalado. Por ejemplo, que pasara por 4,0 y 6,4. Nuestra recta anterior, al desplazarla, en efecto pasaba por 4,0, pero si evaluábamos en x igual a 6, teníamos que pasar por el punto 6,2. Y nosotros en el problema estamos pidiendo que pase por 6,4. Para ello, de nuevo nos auxiliamos de la calculadora y lo que hacemos ahora es multiplicar a esa recta que ya habíamos desplazado por un parámetro a, que en este caso igualmente va a cambiar de menos 5 a 5 y de 1 en 1, y vamos a ver qué es lo que pasa cuando el valor de a va cambiando. Cada vez que nosotros ponemos al estudiante a ver este tipo de situaciones, pues es necesario que las analicemos para que se logre una visualización de los objetos. Por ejemplo, aquí tendríamos que vincular o analizar qué tipo de inclinación le corresponde a qué valor del parámetro a, qué pasa cuando es positivo, qué pasa cuando es negativo, qué pasa por ejemplo cuando es 0. Si nosotros con el estudiante solo lo dejamos a nivel de que vea, puede interpretar que cuando a es igual a 0 no hay función o la función desaparece. Porque, digamos, no va a ser por sí solo el análisis de que al multiplicar todo por 0, pues la recta se convierte en 0 y entonces se dibuja exactamente en el mismo lugar que en el eje X. Todo eso tenemos que llevarlo hacia, digamos que llevar o guiar al estudiante a hacer un análisis de esos valores muy característicos. Y entonces, pues ya podemos desplazar nuestra recta para que pase por 4,0 y tendríamos que girarla para que pase por 6,4. Lo que hicimos o lo que vimos con la herramienta tecnológica fue que era posible girar la recta para que tocara un tercer punto, pero es necesario hacer un análisis de otro tipo para encontrar ese valor que va a hacer que pase por 6,4. Y entonces lo que vamos a hacer es, ya tenemos la forma de y igual a por x menos 4, que es la que nos va a hacer girar, pues vamos a sustituir el valor, el punto que queremos en los valores x y y para obtener cuál va a ser ese valor del parámetro, que en este caso nos va a dar que es a igual a 2 y la función va a quedar y igual a 2 por x menos 4. Bien, esa sería como una de las partes. Otra parte para continuar el trabajo pues sería ahora pedirle al estudiante la construcción de una recta que ya no tuviera un punto sobre el eje de las x, sino ahora los dos estuvieran fuera del eje de las x, siguiendo pues digamos un poco el trabajo anterior. Lo que teníamos anteriormente es que
teníamos un pivote, por decirlo así, en el eje de las X, entonces ahora buscamos ese pivote para construir la recta que pase en este caso por menos 3, 10 y 2, 0, y después la recta que pase por menos 3, 0 y 2, 5. Si al construir estas rectas nosotros las sumamos, lo que vamos a hacer en esos puntos particulares es que cuando sumemos en x igual a menos 3, pues se va a conservar la altura de una de las rectas, y en el otro punto se va a conservar la altura de la otra recta. Y vamos a tener una recta que pase por los dos puntos de ceros. Digamos que toda esta explicación, si bien está construida en la computadora, en la presentación, pues es factible de hacer la explicación en el pizarrón. Y finalmente, pues lo que se busca es la construcción de las dos rectas, posteriormente la suma de esas dos rectas, en donde podemos ver en cada uno de los términos el efecto de la suma que comentábamos gráficamente, que cuando x va a ser menos 3, pues uno de los términos se anula, dejando que el otro sea 10. Cuando x es igual a 2, uno de los términos se anula, dejando que con el otro la recta sea menos 5, y consigamos así que pase por los puntos deseados. Una forma de, digamos, comprobar, pues es utilizando la herramienta tecnológica. Sin embargo, pues el ejercicio mismo nos viene construyendo la recta final, entonces la comprobación sería solo para mostrar al estudiante que lo que acaba de construir, en efecto, pasa por los puntos que se le estaban pidiendo. Este ejercicio es solo una muestra del camino a seguir, o uno de los caminos a seguir, para una construcción visual de un concepto. Es decir, no estamos abandonando, digamos, el contexto algebraico, no estamos abandonando las fórmulas, no estamos abandonando los números, no estamos trabajando solo con las gráficas, porque sería imposible trabajar solo con las gráficas. Y la riqueza que nos da las gráficas es que con las gráficas nos surge la necesidad de utilizar otros contextos. Y estos otros contextos pues se vinculan, se pasa de uno a otro, se extrae información de uno para construir el otro, etc. Eso es lo que se busca a través de una actividad de visualización. No es abandonar un contexto, sino tener varios contextos e enriquecerlos unos con otros, de tal forma que la información en uno lo podamos reconocer en otro, vincularlo y hacer lo que decía Margarita, estos regresos. No nada más partir de un contexto y llevar al otro, sino tener esa habilidad de regresar. Y en ese sentido, creo que los trabajos con visualización partiendo de gráficas nos llevan hacia ese desarrollo de habilidades que difícilmente nos va a llevar el manejo únicamente algebraico analítico. Margarita, ¿nos podrías comentar entonces qué conocimientos y destrezas podemos relacionar con visualización y que debiéramos desarrollar intencionalmente en los estudiantes de bachillerato? Lo que has identificado. Bueno, algo de lo que nosotros quisiéramos desarrollar en nuestros chicos sería el que ellos puedan hacer este tránsito entre contextos analíticos y geométricos, que de un esquema, que podría ser una gráfica ya específica de alguna función, ellos puedan extraer, ¿sí?, de ahí información y simbolizar, y viceversa, que a través de la forma simbólica de una función también desarrollen la habilidad, la destreza de graficar, contar con un conjunto de operaciones gráficas que les lleve a establecer un modelo funcional, una función, ¿no? Pero también a la inversa, ¿no? Creo que esa sería una de las importantes. Y en caso concreto, lo que a nosotros nos interesaba era también que los chicos pudieran resolver desigualdades pues, de alta dificultad. Uno de los problemas con el que nos topamos, que también ahí formamos matemáticos y actuarios, y pues siempre existen profesores un tanto más formalistas que muchas veces no aceptan los métodos gráficos para la resolución de desigualdades, pero para los jóvenes puede ser un respaldo para validar sus propios métodos analíticos. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la visualización y el poder representar gráficamente situaciones
desigualdades de alta dificultad, pues para ello les permite tener esa confianza en que sus métodos analíticos también los llevan con éxito, tomando pues el método gráfico como validación para pues cuando tienen profesores quisquillosos para los métodos gráficos. Bien, y entonces la visualización permite al alumno el tener una comprensión, una idea mejor de los conceptos que se están manejando y mayores recursos también para enfrentar las diversas situaciones que se le presentan. Bueno, pues como lo dijo ahorita Gisela, ¿no? Yo creo que hay que conducir al alumno, tenemos que enseñarlo también o que el alumno rescate esa información de esos esquemas gráficos. Creo que eso sería importante, ¿no? En ese sentido. Sí, además tenemos que, reconocer una realidad, y es que en nuestro salón de clase, supongamos de 50 estudiantes, quienes tengan una habilidad en el contexto algebraico van a ser muy pocos, va a ser un porcentaje muy pequeño de esos 50 estudiantes. Creo yo que un proceso de visualización para construir nociones matemáticas da la oportunidad a distintos, habilidades en los estudiantes. Habrá quienes sean más visuales, quienes sean más numéricos, quienes sean más algebraicos, y estas nuevas situaciones que les dejen caminar por irse por la dirección que ellos más, se sientan como más familiarizados, pues va a permitir una participación mayor de los estudiantes y por lo tanto pues distintos, entradas hacia el entender y construir estos conceptos. Sí creo yo que el abordarlos visualmente te da hacia un camino más constructivo y deja un poco, no lo abandona, pero sí deja los procesos de memorización. O sea, ya no es solo el memorizar fórmulas, sino entender las construcciones. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos agota en esta primera parte. Y bueno, pues me comentan que hay ya por ahí algunas inquietudes, algunas preguntas que se están formulando, especialmente de la boca 6. No sé si están listos. ¿Sí? ¿Me escuchan de la boca 6? Bueno, mientras logramos la conexión ahí. No, me dicen que hubo alguna dificultad. Es necesario que la visualización se señale explícitamente en la instrumentación didáctica de los programas de matemáticas. Pues yo creo que dado que sí es una posibilidad para la construcción de conceptos en el aula, sí podría, como que explicitarse. Sin embargo, hacerlo explícito no es suficiente para que se lleve al aula. Me parece que el poder llevarlo al aula es un trabajo comunitario y un esfuerzo de mucha gente y de muchos círculos. Y en ese sentido creo yo que los círculos más importantes pues son los institucionales, los docentes propiamente y los de investigación. Es decir, vincular la investigación con la práctica docente, generar las condiciones para que el profesor, conozca estos procesos de visualización y al mismo tiempo pues tenga herramientas para llevarlos a su salón de clases. No es exclusivamente el colocarlo en los programas de estudio y ya, que se lleven a cabo. Es involucrarse con estos, nuevos cambios o innovaciones que se lleven en el aula. Es como el trabajo que tenemos que hacer todos y todos hemos de aportar desde distintas partes. Distintas partes. Bien. De exercicio 7, Margarita. ¿La visualización puede tratarse en un curso de álgebra o solo en cálculo? Bueno, si estamos en un curso de álgebra, yo creo que a nivel bachillerato, como nosotros estamos trabajando, mientras no rebasemos el espacio de R3, mientras no lo rebasemos, yo creo que todos los profesores, al menos como lo comentamos en alguna ocasión aquí con José Luis,
ya los que tenemos algunos años trabajando, pues de hecho hemos usado la visualización, ¿no? En el curso de álgebra hay la forma de esquematizar, no nada más vamos a decir que estamos visualizando porque podemos graficar una función. Podemos partir de lo que es el esquema, el dibujo que muchas veces el alumno se ve precisado a realizar porque el mismo problema lo está pidiendo, y a partir de esa visualización pues motivar, como es un elemento heurístico para poder de ahí empezar a establecer lo que sería analíticamente las relaciones entre lo que se está buscando. Yo creo que mientras estemos en una matemática donde todavía es posible visualizar mediante esquemas, hacer que los jóvenes visualicen mediante esquemas, pues lo podemos hacer en geometría, en álgebra, dependiendo del tipo de problema que estén ellos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en el cálculo, como ahorita lo comentaba, pues sí, en el cálculo hay muchos procesos de aproximación. Concretamente estábamos comentando que cuando calculamos límites, cuando queremos que el alumno construya el concepto de límite, de derivada, de integral incluso, pues estamos usando procesos de visualización, ¿no? Procesos que finalmente, físicamente tenemos que terminar, pero son procesos infinitos, en donde teóricamente son abstractos, pero los hacemos patentes con los jóvenes, pues a través de nuestras secantes, y lo que queremos es ver la recta tangente a una curva. Entonces ese es un proceso de visualización que nosotros acompañamos a los chicos a intentar reconstruir desde un punto de vista concreto, pues lo que es la toma de límite hasta que llegamos a la tangente. Entonces creo que dependiendo del contenido que estemos trabajando en cualquiera de nuestras materias del bachillerato, es posible trabajar, de hecho lo hacemos los profesores. Creo que aquí lo importante es dejar patente que pues estamos en un proceso de cambio de profesores, ¿no? Que la planta docente requiere una renovación, que entran profesores jóvenes, y creo que aquí el mensaje sería profesores jóvenes, no olvidar que pues el proceso de visualización, y ahora como ya tiene bastantes años, Gisela nos puede hablar de ello, es una rama de investigación, en donde ya tiene tiempo trabajándose, y que pues tal vez algunos profesores lo hemos hecho pues a través de la experiencia concreta, ¿no? Sí, y esto que decía Margarita de la investigación, pues es importante. Ya hay resultados de investigación, y estoy segura que debe haber en las distintas áreas, no solo en el cálculo y en la geometría, que es donde más, podemos encontrar de inmediato. Podemos encontrar resultados de investigación en todas las áreas de la matemática, y es importante que como docentes tengamos acercamiento a esos resultados para, saber cómo es que se pueden llevar nuevas propuestas al aula. Y bueno, Gisela, aprovechando del CECIT 14, nos piden que comentes un poco más esto de la importancia entre distinguir lo que sería ver y visualizar para un alumno. Sí, pues es que ver básicamente es lo que hace el estudiante cuando nosotros escribimos en el pizarrón, ¿no? Ve todo lo que escribimos y hace un apunte de todo lo que estamos exponiendo, pero no regularmente lo que va a hacer es hacer un registro de todo eso que hacemos, porque entiende que esas cosas que estamos poniendo en el pizarrón van a ser importantes en una evaluación, en un ejercicio futuro, etc. Sin embargo, el trabajo de visualizar tiene que relacionarse más con analizar y entender lo que se está viendo. Es decir, no negamos que ver sea bueno, por supuesto que es el primer contacto que vamos a tener con el objeto matemático. Por ejemplo, hoy día hay muchas experimentaciones en donde el estudiante, por ejemplo, hace movimientos, un aparato toma los datos de la distancia y los grafica. De entrada, si no hacemos un análisis de qué significa esa gráfica con respecto al movimiento que él realizó, no va a tener una visualización concreta de eso. Simplemente para él van a ser puntos o datos que se dibujaron.
Pero es importante que se relacione entonces de dónde partió, cuánto tiempo le tomó llegar a una distancia, o si es al revés, si una distancia se acerca al objeto que está midiendo, y cómo eso se ve reflejado en la gráfica, cómo distintos experimentos ahora van a provocar distintas gráficas, cómo va su movimiento a determinar si esa gráfica parezca lineal o parezca ya una curva no lineal. Es decir, si no relaciona su movimiento con lo que está sucediendo en la gráfica, no va a entrar a un proceso de visualización. Si en ese sentido, pues ver va a ser solo tener el registro de un objeto, mientras que visualizar va a ser analizar ese registro, analizarlo en términos de las propias acciones. Por ejemplo, en el caso del ejemplo que mostré, pues las acciones van a ser el manipular las gráficas, que en este caso fue desplazarla, girarla. En estos experimentos que menciono, pues va a ser el propio movimiento del estudiante, etcétera. Es ahí donde se inicia un proceso de visualización, y es un proceso que no es sencillo de ver, porque en él van a surgir, por supuesto, nociones que podrían catalogarse como erróneas. Sin embargo, me parece que son explicaciones y nociones necesarias para construir un concepto. Es decir, en matemáticas no hablamos de inclinación, hablamos de pendiente, pero es probable que para el estudiante le sea más natural describir el fenómeno en términos de girar. Por ejemplo, cuando la parábola crece, pues va a decir más bien que se hace flaca o gorda. Todo ese lenguaje, pues no es un lenguaje propio de matemáticas, pero es un lenguaje propio del estudiante que le permite explicar, argumentar, construir y darle significado, que es una de las cosas, me parece, más importantes. Sí. Margarita, del CICIP 3 nos dicen que si podemos entender que la visualización propone nuevos procedimientos, si es algo muy nuevo, y bueno, seguramente para Gisela, si hay problemas documentados o actividades respecto a este uso de la visualización. ¿Qué tan viejo, qué tan nueva es la visualización, Margarita? Bueno, se encuentran registros ya de investigación desde el 56, desde el siglo pasado, desde 1956, y hay muchos trabajos de tesis, incluso a nivel doctoral, que se vienen realizando con esos aspectos, ¿no?, de la visualización. Porque, bueno, creo que como señalaba Gisela, pues va a permitir esa construcción, la incorporación de convenciones, que el alumno sepa que hay convenciones, el rescatar de esas relaciones, y creo que lo más importante, ¿no?, que es la simbolización, porque lo que el alumno requiere es el poder transitar entre lo que es el aspecto geométrico, las gráficas, las representaciones, los esquemas de situaciones concretas en una situación de contexto gráfico, a un contexto analítico, algebraico, y si está en el terreno del cálculo, pues en el terreno de las funciones. Pero como yo señalaba, definitivamente creo que los profesores ya con muchos años de experiencia, como alguna vez también se lo comentaba José Luis, creo que cuando lo vamos haciendo mejor ya ha llegado el tiempo de retirarse. Entonces creo que aquí lo más importante es pues sembrar en los nuevos profesores estas inquietudes que nosotros creo que nos vamos dando cuenta cuando vamos leyendo algunos reportes de investigación, que bueno, que eso es lo que hemos hecho, y que realmente lo que muchas veces nos hace falta es el conocer que pues que sobre eso tenemos que estar trabajando los profesores, sobre todo los nuevos, ¿no? Pero sí, esta línea de investigación sobre visualización ya tiene rato, y creo que tenemos aquí a alguien que ha trabajado mucho sobre visualización. Sí, ya tiene muchísimo tiempo. De hecho, yo creo que es una de las líneas de investigación que ha empujado el uso de las herramientas tecnológicas, creo yo, porque cuando ubicas los contenidos en el salón de clase, los ubicas en un escenario institucional donde tienes que cubrir programas en ciertos calendarios, en ciertos tiempos, y en efecto la herramienta tecnológica te ayuda a ahorrar esos tiempos. Pero cómo meter la herramienta tecnológica, cómo hacer actividades con estos procesos de visualización, pues sí tiene que ver con pues, los resultados de investigación, la experimentación, qué se reporta, qué es bueno. Puede ser que también encontremos que ciertos contenidos no conviene abordarlos con estos procedimientos visuales. Puede ser que encontremos contenidos específicos que tengan que abordarse desde otra perspectiva.
Y respecto de los problemas, pues sí se han documentado, así como se documentan beneficios de la visualización, pues se documentan las cosas que quedan como no muy claras en el estudiante. Sobre todo se documentan porque los trabajos que vienen de esas investigaciones buscan como reparar esos pequeños problemas que se van presentando. Yo, por ejemplo, alguna vez me encontré, y ahorita me hice un dibujo así rápido para que lo mostremos, cuando hacemos la relación de las raíces con una gráfica, lo primero que se venía, y esto sucedió con profesores, lo primero que se viene a la mente es los cruces con el eje de las X. Y entonces estábamos buscando solo en la gráfica pues un análisis de cómo va a ser la función. Entonces veíamos la gráfica y queríamos entender cómo eran o dónde estaban las raíces para construir la ¿Podemos ver la gráfica, por favor? Entonces si vemos la diapositiva, exageré un poco los puntos nada más para que se vieran bien en pantalla. Lo que hacían los profesores era decir, o sea, veían la gráfica y decían, pues ahí hay 2, 4, 6 raíces. Y entonces eso debe ser un polinomio de grado 6. En efecto, está cortando el eje de las X 6 veces esa curva. Sin embargo, hay 2 cruces que si los vemos no son cruces de naturaleza, en este caso de raíz de multiplicidad 1. Una tiene una raíz de multiplicidad 2 y otra tiene una raíz de multiplicidad 3. Con lo cual eso ya no es un polinomio de grado 6. Bueno, pero esta idea que se tiene de que las raíces son donde cruza el eje de las X y que basta con contar los cruces para poder construir, pues proviene quizás solo de ver esa gráfica. Entonces, lo que nos da un poco este resultado por parte de los profesores es que no basta con hacer las gráficas, sino analizar cómo van creciendo esas gráficas y cómo van cortando las gráficas al eje de las X, para en este caso pues darse cuenta que eso es un polinomio de grado mayor y pues ello lo establece que tiene una raíz doble y una raíz triple. Bueno, esto era solo para ejemplificar, pero bueno, la respuesta a la pregunta es sí, se están documentadas, porque documentándolas es como podemos construir situaciones de construcción visual que superen estos problemas o estas pequeñas dificultades al momento de trabajar con representaciones gráficas de los conceptos. Bien, yo agregaría que pues una referencia, porque también de actividades sería revisar el trabajo de tesis de Margarita, y pues este libro que fue elaborado por Gisela en coautoría con el doctor Ricardo Cantoral, que mencionamos al principio, funciones, visualización y pensamiento matemático. Hay una pregunta aquí, nada más que no sé de qué se cita o de qué lugar es, que nos piden que se indique algún contenido que no se pueda enseñar con la visualización. Un poco extraño la petición, diríamos. Bueno, es que ahorita hasta la experiencia que he tenido todos han sido con visualización. Bueno, yo creo que dependiendo del nivel, ¿no? Sí. Si estamos a un nivel superior, pues simplemente ya cuando tus funciones ya no puedes hablar de... Cuando estás trabajando funciones que van de Rn a R y rebasan las 3 dimensiones para su graficación, pues ya estaríamos incluso... Pero yo creo que los cimientos que tomarías, porque ¿cuál es una de las representaciones? Pues ver de R2 a R para poder graficar en R3 y después ya uno trabaja pues analíticamente, ¿no? Creo que es el despegue, ¿no? Cuando ya se puede trabajar. Bien, bueno, como hay otras preguntas, entonces acortamos un poco. Aquí nos hablan de necesitos acerca de que cómo es que se construye conocimiento matemático con la visualización. Yo aquí me atrevo a aventurar un poco que la visualización como que invita al alumno a involucrarse en las cosas, a probar, a heurística, conjeturar y demás, y el involucramiento es una parte importante. Pero bueno, ¿qué más me pueden comentar acerca de esta construcción de conocimiento a partir de la visualización? Sí, yo lo considero, y de hecho a lo largo de la charla hemos platicado que es un proceso de construcción. Por supuesto, estamos pensando que pudiera haber otros procesos de construcción de conocimiento matemático.
Sin embargo, si nosotros observamos, más bien la fuente que tenemos nosotros para entender cómo se construyó el conocimiento matemático, pudieran ser textos ya acabados, ya refinados, ya una obra matemática que no nos muestra cuál fue el proceso que sufrió ese conocimiento para construirse. Sin embargo, yo creo que todo trabajo para hacer matemáticas necesita de muchas cosas, de observar fenómenos, de entender fenómenos, de expresar esos fenómenos en un cierto lenguaje, como decía Margarita, de heurísticas, de hacer gráficas, de hacer diagramas, de tal forma que tengan como una coherencia de tu problema. Una vez que enfrentas el problema, pues tu resultado lo vas a presentar como un resultado acabado. Creo que con el objeto de enseñar matemáticas, nosotros no podríamos solo bastarnos de ese resultado ya acabado, sino del proceso que le llevó a construirse. Entonces es por eso que hablamos de un proceso de construcción, que pudiera haber otros quizá, pero sí lo llamamos como un proceso. Y por supuesto que es un proceso muy distinto al que tradicionalmente vive en el aula y te lleva a que el estudiante se involucre. Es como muy curioso. Pero el hecho de que tome otra cara la matemática en la escuela es para el estudiante como de mucha motivación, sí hace que se involucre. Entonces, muchos, Gisela, pensando en las preguntas, entrelazándola con la anterior, mucho de la parte de algoritmia, algunos de estos procedimientos algorítmicos, desarrollar las identidades concretamente cuando vas a desarrollar, ¿no?, un binomio al cuadrado, etcétera, ya se ha trabajado mucho en esa dirección haciendo algunas visualizaciones geométricas, ¿no? Pero pues si hablamos, pensando en la pregunta que hizo alguno de los profesores, pensando en la algoritmia, que también se requiere, que también es parte de las habilidades que uno debe tratar de desarrollar en los alumnos, pues es, por ejemplo, todo la algoritmia para derivada e integrar, ¿no? Porque decían, bueno, ¿en dónde no lo voy a usar? Pues en la algoritmia, en cierto tipo de algoritmos también, porque en algunos ya lo saben, ¿no? Por ejemplo, en la parte de álgebra, algunas identidades, pues ya se tienen algunas visualizaciones y construcciones geométricas, ¿no? Pero pues ahí está mucho en donde pues no tendría mucho sentido, ¿no? En la parte algorítmica, por ejemplo, para derivar e integrar. Sí, pero la idea no es, bueno, por ejemplo, este algoritmo para cualquier algoritmo, es decir, nosotros tenemos experiencia en que nuestros estudiantes aprenden a hacer los algoritmos, o sea, pueden no tener problema. El problema yo creo que radica en qué significa ese algoritmo para el estudiante. Y ese significado sí se puede construir a través de procesos visuales, que finalmente el algoritmo es el algoritmo, o sea, esa propiedad, digamos, o el estatus que tiene el algoritmo en la resolución de un problema, pues nunca lo vamos a mover. Pero ¿qué significado tiene hacer ese algoritmo? Eso yo creo que sí se puede llevar a través de un proceso de visualización. Y le da un significado al concepto mucho más rico que el mero algoritmo. Sí, bueno, tenemos una pregunta de Monterrey, nos mandan saludos, Blanca Ruiz, por ahí conocida por varios de nosotros, y nos pide que hablemos brevemente acerca de la diferencia entre un argumento analítico y uno gráfico. Yo creo que hay una de las cosas más y que caemos en esta qué validez tiene la visualización es que no hay argumentos propiamente o las construcciones que se usan visuales no se asumen como argumentos en una comunidad científica, por ejemplo. O sea, difícilmente un argumento gráfico va a consolidarse como un argumento para un cierto concepto. Sin embargo, a lo que llamamos argumento, por ejemplo en este caso de visualización, pues es más bien al explicar estas ideas que se realizan con los ejercicios, explicar en una gráfica, por ejemplo, si mi función está creciendo y entonces que la gráfica muestre una función que está en crecimiento, o cuando se relacionan los movimientos con las gráficas. En este momento en el que yo bajé la velocidad, entonces mi gráfica se hizo. Todas esas explicaciones sobre lo que está pasando en la gráfica, pues se puede asumir como un argumento visual, porque solo está hablando de lo que significa en una gráfica el fenómeno que se está trabajando, pero no se concibe como tal como un argumento para una función, o no sé. En términos matemáticos formales, digamos, como una demostración plena de
propiedad. Incluso, por ejemplo, en la resolución, resolver una desigualdad, pues concretamente. Sabemos que hay muchos métodos analíticos y hay un método geométrico, ¿no? Entonces, analíticamente, pues es esa serie de deducciones que vamos partiendo de las consideraciones de los elementos que intervienen en una desigualdad y lo vamos haciendo ya sea por casos, ¿sí? Digamos que es uno de los más conocidos resoluciones de desigualdades, pero si queremos nada más tener argumentos geométricos o visuales, pues comparar con cero mi desigualdad, de ahí pasar a interpretar el primer miembro de la desigualdad como una función y entonces mirar si esa función, si estamos comparando con cero, es menor, me refiero a las ordenadas, donde es mayor, donde es menor, y ese sería un método geométrico que prácticamente uno hace la gráfica y observa uno, claro, desde luego que uno previamente ha introducido todas las convenciones, las notaciones para intervalos, en donde el alumno pues, inmediatamente puede resolver una desigualdad, y este es un método geométrico con validez, ¿sí? Y comparado con el otro que sería puramente analítico, ¿no? Bueno, un poco pensando en lo que nos mostró al principio Gisela, no es cuestión nada más de poner una gráfica y ya, sino todas las ideas que están vertidas en esa gráfica que nos permiten pues dar una explicación de lo que estamos tratando, de lo que estamos analizando. Sí, rescatar las relaciones. Sí. Bien. Me imagino que un poco por lo que acaban de comentar ustedes acerca de lo que es la visualización como tema de investigación, nos preguntan aquí que si se quiere comenzar a investigar sobre visualización en el nivel medio superior del poli, ¿cuáles son las referencias de las cuales se debe partir? Supongo, ¿cuáles son los documentos base que nos servirían para empezar a documentarnos y pensar luego en hacer un trabajo de investigación sobre visualización? Híjole, pues las referencias son muchas. Yo creo que los que empezaron a hacer esto y que podemos ver una evolución en sus trabajos es Stoll, el mismo Rubinsky tiene artículos sobre visualización e incluso modelos de visualización y análisis. Hay todo un grupo del PME, el Psychological Mathematics Education, que se dedica exclusivamente a visualización. Yo creo que lo que habría que hacer es irse a las actas, por ejemplo, de los eventos, que es como una referencia muy importante, porque están clasificadas por nivel educativo, algunos están por conceptos, y entonces encontrar a la gente que está como muy presente en esos, pero de que hay mucha información ahí. En el portal se podría dejar algunas referencias, ¿no? Yo aquí también traigo algunas y pues creo que también y estudiar la maestría en CICATA. Bueno, también. ¿También? Y hacemos un grupo de visualización. Sería una forma, ¿no? Llegan otras preguntas, necesito 12. Aunque bueno, yo entiendo que no es tanto dirigido exactamente a ustedes, sino una inquietud que se genera acerca de la discusión del tema, porque nos dicen, existen algunos cursos para la capacitación del personal docente para el empleo de la herramienta tecnológica que están describiendo. Pues lo que pasa es que yo creo que hay distintas herramientas tecnológicas, no es exclusivamente lo que se muestra acá. Nosotros lo que usamos ahorita fue se le llama emulador de una calculadora graficadora, o sea, la calculadora existe físicamente y lo que pusimos ahorita fue un programa que emula esa calculadora. Hay distintos tipos de calculadoras y yo tengo la impresión de que hoy día muchos de los trabajos, cursos de actualización, pues utilizan distintas herramientas. A mí me parece que la herramienta tecnológica es indistinta siempre y cuando se sepa cómo llevarlo al salón de clase, con qué variables se cuenta, con qué limitaciones, con qué ventajas, con qué características. Saber conocer esa herramienta y entonces llevarla es lo que hace, digamos, importante, lo que hace que se vea beneficiado a estos asuntos de visualización. No sé a qué programas de actualización se refieran concretamente, como para, pues no sé, hacerles... Yo creo que el uso de paquetería, ¿no? ¿Les interesa algún uso de alguna paquetería? Pero en general,
no sé, algunos incluso marcas de calculadoras o de software hacen cursos y trabajos con profesores. Convocado a cursos. Sí. ¿Qué no lo comentas también? Sí. Sí, me recuerda Margarita que en la Academia Nacional de Matemáticas se han impartido algunos cursos en donde se utilizan calculadoras o algún software particular de matemáticas, también algunos talleres con el uso de sensores de movimiento que mencionó Gisela en alguna de sus intervenciones. Y bueno, pues sería cuestión de que lo plasmaran en el portal esta inquietud para que pues viéramos si podemos programar unas actividades de este tipo de una manera cercana en el próximo periodo intersemestral o bueno, buscar los espacios de los momentos adecuados para hacerlo. Tengo otra pregunta del ingeniero Manuel Herrera, donde entiendo que su inquietud está acerca de pues esta situación de la tecnología, justamente de las herramientas tecnológicas, que en los CECIT pues diríamos se da una situación desnivelada, porque en algunas escuelas ya se cuenta con equipo y más o menos se está utilizando, y en otras escuelas todavía hay problemas en equipamiento, de manera que no podemos pensar tan rápidamente, tan fácilmente en decir, bueno, pues vamos a tener una actividad a la semana utilizando computadoras o usando calculadoras, que bueno, por cierto, se tiene por ahí, espero que a muy corto plazo ya la posibilidad de poder disponer de algunas de ellas en los CECIT, pero tenemos que esperarnos a contar con todo este equipamiento para trabajar aspectos como los que hemos comentado ahora. Híjole, pues es que es una pregunta un tanto difícil de contestar cuando no se está en el escenario de los profesores, por ejemplo en el caso del profesor, ¿no? Sin embargo, me parece que es muy importante que como docentes nos mantengamos actualizados en todo lo que pudiera jugar un papel importante en el salón de clase. En este sentido, yo creo que es muy bueno que el profesor entienda cómo se utilizan estas herramientas, no solo a nivel técnico, es decir, no solo cómo se teclea, cómo se grafica, sino cómo se llevan al aula. Esto con el objetivo de que si llegase a introducirse la tecnología, pues entonces el profesor esté listo para llevarlo al salón de clase. Porque de lo contrario estamos un poco jugando con el esperar hasta que lleguen, y cuando lleguen no vamos a saber qué hacer. Yo creo que es bien importante que tengamos, digamos, las bases de cómo llevar estas herramientas tecnológicas o no al aula, para que en el momento en que podamos incorporarlas, pues entren, digamos que por buen camino. E incluso lo pondría como un reto inverso, es decir, el formarnos para utilizarlas y poder exigir institucionalmente que se lleven al aula. Esta blanquita. Creo que esa es una de las, digamos, cuestiones que yo podría como externar, pero es más como una opinión personal. Nunca vamos a estar seguros de si la tecnología va a incorporarse inmediatamente al salón de clase. Sin embargo, también esta reflexión la tenemos que hacer sobre nuestros estudiantes. Sobre todo en las vocacionales estamos formando técnicos que muy probablemente al terminar el bachillerato se van a ir hacia la población económicamente activa. Cuando entran a trabajar, sin lugar a dudas se van a, digamos, enfrentar hacia el uso de tecnología y van a competir con egresados de otras instituciones que muy probablemente estén utilizando tecnología. Entonces, si estamos formando estudiantes que van a trabajar a corto plazo, pues yo creo que uno de los aspectos que tenemos que reflexionar como profesores es cómo le hacemos para que estos estudiantes se incorporen a esas tecnologías que en poco tiempo van a enfrentar, ¿no? Y Margarita, tú como profesora de educación de CECIT, ¿qué nos puedes comentar sobre esto? ¿Nos esperamos a tener el equipo? Yo pienso que para la visualización, como también la notábamos, pues no, yo no requiero que, si en un momento dado no tengo a la mano un recurso tecnológico, no se puede trabajar la visualización con lápiz y papel. Imagínate que un alumno en un momento dado no dispone de una computadora, y entonces no va a tener desarrollo ninguna habilidad para poder con lápiz y papel hacer una representación. Yo creo que eso es esencial. Y ya como
consecuencia, si tiene el uso que tiene pues la tecnología a la mano, pues entonces puede incluso ser más eficiente, ¿no?, ese uso. Porque imagínate que una graficadora, dependiendo de qué escala estés trabajando, pues yo veo una función que no tiene nada de lineal y resulta que la veo lineal, ¿no? Y entonces como el alumno no tiene otros recursos, ¿no?, pues entonces se va a cometer un error, ¿no? Entonces yo creo que volvemos otra vez a la misma pregunta, ¿no? Que la tecnología sí nos abre una ventana más como profesores, como alumnos, pero no la conocemos, ¿no? Va a depender de cómo tú la uses. Es una herramienta importante, poderosa, pero una herramienta al fin. Y pues desde luego lo deseable es contar con estos adelantos, pero el no tenerlos en este momento, como decía Gisela, no significa quedarnos a esperarnos hasta tenerlos y entonces pensar qué hacer con ellos, sino ya desde este momento, ¿sí?, para poderlos aprovechar pues de inmediato, diríamos, en cuanto los tengamos, ¿no? Bueno, no sé si quisieran comentar algo muy breve para cerrar el tema, porque ya el tiempo lo tenemos encima. Pues yo solo invitarlos a que pues sí le echen un vistazo a los resultados de investigación, a las propuestas que hay, para que, digamos, como profesores se determine qué es lo que sí cabe en mi salón de clases y qué es lo que no, y pues entonces se puedan como que empezar a dar los primeros pasos hacia esta dirección y como decía Margarita, las nuevas generaciones de profesores lo incorporen en su práctica desde sus inicios. Margarita. Pues algunas preguntas de las que han llegado aquí para Blanquita y para otros profesores, pues esperamos que en el portal, a través del portal, poder tener ahí pues enviarles, ¿no? Sí. Para algunas respuestas, algunas preguntas, escribir las respuestas ahí en el portal. Déjenles algunas referencias a los profesores. Muy bien. Bueno, pues profesores, el tiempo prácticamente se ha agotado. Sí, como decía Margarita, aquellas preguntas que no se alcanzaron a comentar, a responder en este momento, las tendremos en el portal de esta videoconferencia y pues ya lo escucharon, el compromiso de parte de Margarita y espero que también de Gisela de responder estas preguntas. Los invito para nuestra siguiente videoconferencia, que es el 22 de noviembre, en donde el tema a tratar es del saber matemático al conocimiento escolar. Un ejemplo, el punto de inflexión. Nuestro invitado en esta ocasión es el doctor Apolo Castañeda Alonso, y para esta sesión además contaremos con una intervención interesante, importante, diría, del estudiante de cine Abraham Velázquez Rugerio. Bueno, pues entonces los emplazo para dentro de 15 días en la siguiente videoconferencia de este ciclo, Repensar las matemáticas en el nivel medio superior. Gracias. Terrestro cavaliere, per essere portato in un canestro e gettato ai canali coi pannellini pieni, come si fa coi gatti e